Creo que no había hecho hasta ahora un vídeo sobre esta temática, pero esta escena que presencié hace poco creo que es un buen motivo para hacerlo. Claro que sí. Además creo que este tema tiene más importancia y va más allá de lo que se ve aparentemente. Creo que conviene, antes de entrar en materia, hacer una pequeña aclaración. Pues siempre que se critica cualquier mínimo aspecto de estas ideologías presuntamente progresistas, uno es inevitablemente calificado de facha, de machista, etc. No es que me importe a nivel personal lo que alguien pueda opinar de mí. No me importa lo que un ignorante pueda opinar de mí, pero hasta cierto punto me importa que haya tantos ignorantes opinando. Quiero decir que lo que no me gustaría, aunque hasta cierto punto es inevitable, es colaborar a la polémica y esta polarización en dos extremos aparentemente irreconciliables, sino más bien tratar de motivar a la reflexión Claro que sí. y tratar de abogar por el menos común de los sentidos, el sentido común. Quiero decir que no soy partidario de ninguna ideología establecida y por otra parte no me importa en lo más mínimo si mis opiniones o mis ideas son coincidentes con la extrema derecha o con la extrema izquierda o con cualquier ideología o partido político. Me resulta totalmente indiferente. Además creo que esta es una de las estrategias que utilizan a fin de evitar el pensamiento propio, el pensamiento crítico, a fin de evitar que la gente opine y participe libremente en los debates sociales, pues en muchas ocasiones hacen que algunas ideas sensatas sean defendidas en la esfera pública solamente por algunos de estos calificados como extremos políticos, haciendo que la gente, por miedo a ser identificado con X o con Y, pues se corte a la hora de expresar sus verdaderas opiniones. O de hecho lo que consiguen es que la gente ni siquiera sepa realmente cuáles son sus verdaderas opiniones y se limite a encajar en el molde de lo políticamente correcto. Pero vamos a ver esta escena dantesca y luego lo comentamos. Y lo de las piernas, a mí un señor mayor se me puso con las piernas abiertas haciendo manspreading y le dije, como no cierras las piernas te las corto. Claro que sí. Y le hablaste de tú. Y le hablas de tú a un viejo. Va, que se joda. Se cambió de asiento. Señor, como no cierre usted las piernas, se las corto, señor. Y ya, entonces, Pero era que las Hombre, tenía muy desde ahí abiertas sí. a tu lado o Las las tenía tenía muy abiertas enfrente. No, O sea, ¿era por él visual estaba en el o por asiento. comodidad? Es que no sé qué es peor, ¿eh? No, Claro, que, es que que- te A A mí roce o visual que no te me importa, enseña como si estás y... desnudo, pero cierra las piernas, hombre, por favor. A mí me pasa... Así que el manspreading. Esta gente de los supuestos progresistas de las ideologías presuntamente de izquierdas no paran de aportar nuevos términos totalmente forzados y ficticios y con un claro objetivo de subvertir la sociedad y de dividir a la sociedad. Podemos entender perfectamente que hay algo como comportamientos incívicos, falta de empatía o falta de consideración hacia los demás. Y estas son actitudes que pueden ser desplegadas por hombres o por mujeres, y podemos verlo en cualquiera de estas situaciones. Pero el retorcimiento de inventar algo como el manspreading, que parece que asocia un comportamiento de dominancia, un comportamiento presuntamente agresivo o exhibicionista, asociándolo, digamos, a la genitalia masculina, resulta por sí mismo un absurdo. Y el nivel de violencia del que hace gala esta individua es terrible, pero creo que es más terrible todavía la aceptación que esto tiene por una parte muy amplia, demasiado amplia de la sociedad. Esta chica está hablando alegremente
y esperando ser celebrada, de cómo ella ha agredido a una persona mayor por el hecho de haber cometido la osadía de sentarse a su lado. Quizá con las piernas ligeramente abiertas, eso no podemos saberlo. Podemos presuponer que una persona mayor, en caso de estar ocupando quizá un poco más de espacio del que le corresponde, puede fácilmente estar algo obesa, tener algo de sobrepeso, tener quizá algún problema de cadera, alguna hernia, o simplemente encontrarse más cómoda en esa posición. También es posible que simplemente estuviera sentado con total normalidad. O incluso podemos imaginar que quizá pudiera ser una persona, como decíamos antes, desconsiderada y está ocupando más espacio del que resulta cómodo para aquellos que están sentados a su lado. Entonces, ¿qué tal decir, disculpe, me permite un poco de espacio? Es sorprendente el nivel de hipocresía y de dislexia ética y moral que hace que esta gente estén convencidos de que están actuando virtuosamente cuando están actuando como verdaderos cretinos. El hecho de que yo me suicide siendo hombre puede ser por una cuestión económica, social, porque tenga depresión o mil cuestiones. La mujer no, solo por ser mujer. Efectivamente, porque vivimos en un sistema patriarcal. ¿De qué te ríes? De ti, cara gilipollas. En muchas ocasiones, cuando pretenden estar denunciando una actitud presuntamente o ligeramente agresiva, se ven justificados para emplear una violencia extrema y sin miramientos. Inferior de la Presidencia Municipal de Tampico. En primera no lo empujé, o sea, él se cayó solo. ¿Qué van a hacer al respecto? Ya se hizo lo que se hizo. Al menos nosotros estamos haciendo algo para que nos escuchen. Cuando presuntamente pretenden estar denunciando alguna mínima injusticia social, se otorgan el derecho de volverse totalitarios. La idea de que todos los individuos son iguales ante la ley y que el Estado debe de tratarles con imparcialidad, esa modernidad no nos interesa a las feministas. También hay que entender que en este tipo de ideologías que llevan la máscara progresista, muchas veces utilizan los buenos sentimientos de muchas personas, su capacidad de empatía, para manipularles a través de estos términos, estas palabras bien sonantes que remiten a la solidaridad, a la justicia social, a la equidad, al progreso, y utilizan, como digo, los buenos sentimientos de mucha gente para manipularlos y llevarlos a apoyar algo que es exactamente lo contrario. Pero por otra parte, en casos como este también vemos que utilizan lo peor de las personas y lo más mezquino de ciertos individuos, dándoles la oportunidad de actuar impunemente de manera completamente inmoral. Quizás recordéis este tipo de personajes de vuestra etapa en la escuela, en la primera infancia. Aquellos niños o niñas mentirosos, caprichosos, mezquinos, tramposos. Esos personajes que harían cualquier cosa, traicionarían a cualquiera, pisarían sin miramientos a cualquiera por tal de ser alabados por un profesor o de conseguir su capricho de turno. Y esto es algo que potencia mucho los ingenieros sociales que promueven estas ideologías. Algunos sabréis que he traducido bastantes vídeos de Max Igan, por ejemplo, y él utiliza a menudo este término de empoderar
Las palabras no son buenas o malas por sí mismas. Todo depende del matiz o la intención que se les dé. Y cuando él está utilizando este término de empoderar, se está refiriendo a algo bastante positivo, es el devolver a las personas la noción de sí mismos, de su verdadero valor, de su potencial, de su fuerza de pensar en todo lo que pueden llegar a conseguir si actúan correctamente. Pero en este caso estamos viendo cómo en estas ideologías se utiliza el término empoderar como un sinónimo de dar carta blanca a los más bajos instintos, a nuestras o a sus carencias, haciendo que las consideren virtudes, haciendo que no tengan que ser responsables en ningún momento de sus propias conductas, de sus propios actos, diciéndoles que todo lo que hagan está bien, siempre y cuando sigan el adoctrinamiento que les están proporcionando, y que si cualquiera les hace ver que algo está mal en su conducta, seguramente es porque es un machista, opresor, imperialista, defensor del patriarcado. Pero para mí, peor que la actitud de esta muchacha, pues podemos entender que hay gente desequilibrada. Lo que es terrible es como el resto le ríe las gracias y la alaba. Hay que decir, tiene la amiga Morgade que está totalmente de su cuerda y aporta de su propia cosecha este punto de que no sabe qué es peor, si que un viejo con las piernas abiertas se siente a tu lado o enfrente de ti. Como si la intención de cualquier persona que se sienta enfrente de ella, cualquier hombre, es hacer gala y muestra de sus atributos y de los bultos de su anatomía. Repito, estos presuntos justicieros sociales que abogan por la solidaridad y la generosidad y el progreso se regocijan en lo que es el odio y el desprecio injustificado. Si yo dijera, oh, qué asco de las viejas que se sientan delante de mí con su chocho gordo, ¿eh? Pero es exactamente lo que están haciendo. Pero luego el resto de corifeos, como digo, le ríen la gracia, y no es solo que aquí estén trabajando, que estén en directo, que estén recogidos por las cámaras, que no les interese dar la nota. Estoy seguro que en el ámbito privado, si esto se produjese fuera de cámara, actuarían igual, porque eso es lo que están consiguiendo. Y lo que es, como digo, más grave, porque es grave que haya unas personas que están haciendo campaña para imponer que 2 más 2 son 5. Pero lo grave es que una gran parte de la sociedad, que debería saber más, debería mantener su terreno, estén aceptando tan sumisamente que 2 más 2 son 5. Y aunque alguno de estos en su foro interno piense que o sienta que está en desacuerdo con la actitud de esta muchacha, la mayoría de la gente se calla porque tienen pánico a ser catalogados de esto o del otro. Y esto es jodido porque, como dije, va mucho más allá de lo aparente. Lo más obvio es esta división y polarización de la sociedad, de hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, machistas y feministas, izquierdas y derechas. Otro nivel es el aniquilamiento de cualquier atisbo de sentido común, de la capacidad de pensamiento crítico. Cuando comenzamos a aceptar masivamente estas cosas, nos pueden hacer comulgar con ruedas de molino. Y en el caso de estas ideologías de género, en el fondo, en un nivel superior van a atentar contra, en definitiva, lo que significa ser humano a muchos niveles, y parte de lo que estamos viendo ahora introducido como nueva normalidad. Es decir, atentar contra la razón, contra la biología, contra la evidencia, la psicología del ser humano. Incluso para aquellos que crean que el fin justifica los medios, porque algunos serán capaces de ver
hasta cierto punto las injusticias o los excesos que se cometen en nombre de estas ideologías y aún así sean capaces de justificarlo, creyendo que esto en última instancia va a ofrecer alguna ventaja o beneficio a las mujeres o a cualquiera que sea la minoría de turno. Pero esto desde luego es un error. Los ingenieros sociales que promueven esto no tienen el mejor interés de ningún ser humano en su punto de mira. Y no hay ninguna manera de que atentar contra los derechos de un grupo de individuos pueda de ninguna manera favorecer los derechos de otro grupo de individuos. En realidad no existen los derechos de las mujeres, de los negros, de los homosexuales, de los pobres. Lo que existen son los derechos humanos, que son comunes a todos los seres humanos, son innatos e inalienables. Los derechos no se pueden conceder, nadie tiene la potestad de conceder derechos o retirarlos. Y atentar contra los derechos de un individuo es atentar contra los derechos de toda la humanidad.